Son las 9:29. Con nosotros está el senador Bauta Rojas Gómez, senador de la provincia Hermanas Mirabal, secretario de organización de la Fuerza del Pueblo. Entonces, además de el tema este de los aranceles, que lo vamos a tratar también, Bauta explicaba recientemente en el Congreso lo que habría ocurrido con el contrato este de las vacunas y informaciones que él entiende que los legisladores no tenían en sus manos en esos momentos y que en base a eso tomaron decisión. Quisiera, Bauta, que por favor nos hiciera un resumen de lo que tú planteaste con relación a esta situación. Bueno, recientemente salió a relucir el tema de AstraZeneca, vinculado al tema de la cantidad de vacunas que venían perimiendo, de biológicos que ya estaban aquí, que estaban para vencimiento y no había forma de darle salida. Lo primero que yo decía es que ahí se evidenció la falta de planificación. Yo insistí desde un principio, del pasado gobierno, cuando se comenzó a hablar de la cantidad de vacunas, de la cantidad de vacunas que se estaban solicitando, 35 millones de unidades de biológicos para una población objetivo que podía rondar los 5, 6 millones, 5 millones y tanto en principio. O sea, se requerían 15 a 16 millones de dosis de biológicos si se iban a utilizar 3 dosis. Entonces, lo primero que tú nos te explicas por qué es la prisa de tú contratar 35 millones. Faltan por entregar a República Dominicana de las diferentes marcas, sobre todo de Pfizer y AstraZeneca, cerca de 15 millones de unidades de biológicos. 15 millones. 15 millones que hay que pagar. Entonces, vino lo de AstraZeneca, de que se iba a renegociar, y yo decía, bueno, pero es primera vez que un capitalista es tan bondadoso que su ganancia, lo que negoció, él lo va a cambiar por otro para que un país del tercer mundo no pierda. O sea, eso no es verdad. Eso se contrató biológico contra la COVID-19. Y eso es lo que va a hacer. No se va a conseguir ninguno de los productos que son muy buenos, de mucha calidad, pero no es verdad que... O sea, que no se va a generar una carta de crédito para pagarnos con otros productos. Eso no es verdad. Pero ya AstraZeneca fijó una posición de que no lo va a dar. No sé si lo ha fijado. Lo que está fijado es con un contrato que dice claramente todo lo que hay ahí. Un contrato que si vamos al de Pfizer, es peor todavía. Porque si ustedes entran a la página de la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, ahí le explican una serie de privilegios que le ofertan a Pfizer, donde Pfizer puede incumplir, donde Pfizer puede entregar en determinado tiempo. Es más, yo decía que la última dosis ellos la llevaron, de la que se contrataron, de unos 10 millones de unidades de biológicos. ¿Eso se discutió en el Congreso, Bauta? Sí, voy para allá. Voy para allá. Entonces, eso que se hizo ahí, le da oportunidad hasta el 2022. Un contrato que se hizo de emergencia a finales del 2020, que fue incluso la vicepresidenta de la República como coordinadora del Gabinete de Salud, estuvo en el Congreso e insistió en que eso era indispensable, y nosotros también entendimos que la situación que vivía el país ameritaba de que nosotros fuéramos solidarios, comprometidos y esa cosa, y apresuramos todo. Y como tú sabes bien que se hacen las cosas en el Congreso, que se lee una partecita, sobre todo de los contratos no se leen. Ahora vemos lo que está ocurriendo ahí. O sea, ahí no hay posibilidad. Pero tú crees que tomando en cuenta la coyuntura, Bauta, otro gobierno se hubiese puesto a negociar contratos cuando las vacunas eran como las muelas de gallina, que estaba todo el mundo rociando en el mundo para que le dieran vacunas? Digo yo. Lo que yo quiero decir. Vamos a ver. Mira, lo que te quiero decir es que en el contrato, y así lo publica la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, en su página, establece todos los privilegios para el que vende.
Para el que compra, lo único que dice es que República Dominicana, en caso de no pagar a tiempo, que se pagó antes de comprarla, antes de recibirla, en caso de faltar al pago, al compromiso de pago, debe pagar un 5% sobre el LIBOR, que es la tasa de interés en préstamos internacionales. Entonces, el gobierno y el pueblo dominicano sí tienen que pagar si incumplen. Ellos si incumplen no tienen que hacer absolutamente nada. Entonces, yo levanté la mano y los senadores de la Fuerza del Pueblo levantaron la mano. Nosotros no leímos. Sí, no leímos el contrato. Y eso es verdad. No leímos el contrato. O sea, ustedes los senadores no lo leyeron. No lo leímos el contrato. El que me quiera decir que lo leyó y yo mismo digo, bueno, yo me hago una autocrítica. Es una mea culpa. Una mea culpa. Sí. Y eso, si nos lo demandara la sociedad, es un hecho como ese, que no solamente es la falta de planificación, atención, Lea, el desconocimiento de lo que hicieron esa negociación, senador, el desconocimiento, sino que nosotros, atendiendo a un llamado a la urgencia que nos hizo la vicepresidencia y a la urgencia que se requería de eso, bueno, procedimos y aprobamos. Hoy nos damos cuenta que ahí había un negocio turbio, raro. Pero es otra cosa, oye. O sea, porque tú estás diciendo, coño, espérate. Déjalo que digo que es turbio, José, por una razón sencilla. Vamos a ver. Bueno, lo que originaron el contrato y los fabricantes sabían que no iban a entregar esos 15 millones. ¿Quiénes originaron el contrato? Tenía que saber, bueno, el Estado Dominicano. El Estado Dominicano. O sea, lo que está diciendo Bauta, el senador Bauta, es que los que redactaron el contrato sabían que no iba a haber cumplimiento y lo redactaron para buscarse unos cuartos. Y no pudieron hacerlo. Porque usted dijo negocio turbio. No, turbio en el sentido de que cómo es posible que un año después de tú haber rubricado el contrato, por ejemplo, AstraZeneca, hoy, después de incumplir, quiere imponerte una cantidad de biológicos que no lo podemos manejar porque están a punto de vencerse. Senador. Eso es imposible. Sí. Y no pudo pasar eso bajo la premisa que hemos hablado aquí de la presión que había de un mundo en pandemia desconocida eso sobre que necesitábamos reabrir la economía. Teníamos gente muriendo. Más que todo porque necesitamos defender la vida y proteger la vida del pueblo dominicano. Pero no comprar 35 millones de unidades de biológicos sin saber qué vamos a hacer con eso. Con 15 millones de biológicos que incluso por demás, por no haber desarrollado una política correcta en un país con cultura de vacunación, que yo aquí lo dije, aquí cuando se iba a comenzar, que en principio estaban hablando de convocar a los colegios electorales, a la gente ya a vacunarse ahí. Sí. No, aquí la gente está acostumbrada a que lo vayan a vacunar a su casa. Y si lo hubiesen hecho así, tuvieran una cobertura muy alta. Sin embargo, bueno, ¿qué vamos a hacer con cerca de 17 millones de biológicos? Pero eso lo pagó el empresariado. No es verdad, el empresariado lo apartó porque se daba la facilidad de que ellos pudieran hacer la negociación directa, porque el trámite de un contrato del Estado con una empresa implicaba muchos meses. Ellos lo apartaron, pero ese dinero se cogió prestado y se le devolvió a todo el que puso un centavo ahí. Bauta, ¿alguna sugerencia frente a esa situación de parte de ustedes? Bueno, frente a esa situación lo que hay que, no podemos ir a arbitraje, porque ellos están protegidos. Tienen una garantía soberana abajo. El contrato de Pfizer dice que no hay arbitraje. Incluso el Estado, la soberanía del Estado en materia de bienes y demás está comprometida en ese contrato. Sí, eso no se había visto nunca en la historia. ¿Qué hacer? Bueno, esperar si como este gobierno de magia, que lo hace todo, logra que el capitalismo se arrodille frente a él y le devuelve ese dinero o le cambie esa mercancía,
pues ojalá que así sea, pero es una ingenuidad de quien lo ha propuesto y quien lo ha dicho. Marlene. Bueno, ahora vamos a hablar de los pollos. Arancel Míralo ahí. cero. Yo sabía. ¿Cómo entender esto, la insistencia del gobierno de defender este proyecto, pese a las críticas de todos los sectores productores? ¿Alguna explicación? Bueno, yo no la tengo. Yo escuché a doña Consuelo hablar de presión internacional, será, pero es local. Si hay presión, es local. Es compromiso con gente que viven del negocio de la importación. No puede hacer otra cosa. Y si es así, eso es grave. Ahora, qué pena que salió José, que dice que en qué daña esto. Si aquí ensamblamos, es verdad, aquí ensamblamos, pero los que ensamblan tienen capital local. Claro. Son gente, productores locales, que cogen a los bancos locales prestados. Empleados locales. Que mueven la economía localmente. Que si tienen 10, 15, 20, 30, 40 trabajadores en una granja, lo van a sustituir porque hay gente ya que no sabe cómo se ensambla un pollo, si eso es lo que se quiere decir. Sí. Que no saben lo que es una granja, que creen que un pollo se da bajo la tierra o como la naranja. Gente así ya están alquilando almacenes refrigerados para importar pollo, y no va a ser por 6 meses que van a importar. Va a importar pollo terminado porque es 6 meses, pero tú puedes traer pollo para 2 años. 6 meses es el desmonte. Esa es la idea. Senador. La idea es acabar con el aparato productivo. Senador, pero mire, senador, estas medidas, inclusive la FAO, la misma FAO dice que combinada con otros elementos pueden servir para este tipo de cosas. Inclusive tengo un dato que en el 2007 y 2008, ante los altos precios de los alimentos, República Dominicana redujo momentáneamente los gravámenes a ciertos tipos de alimentos para una crisis alimentaria que en ese momento se estaba tratando. Usted era funcionario. Es correcto, era, y debo decir que eso era lo correcto. Tú eliminar los aranceles a los abonos, a los pesticidas, eliminar los aranceles al maíz, a la grasa animal, a la soya, eso es correcto. Tú estás generando... No, pero era alimento necesariamente. Entonces, en ese momento se hizo eso. Terminado, senador. te voy a decir, ¿qué pasó? Lo escuché esta mañana. El artículo 2 del decreto que libera de aranceles 165 productos en Colombia, el artículo 2 establece que son productos alimenticios y bienes terminados que no se producen en Colombia, en ese país. Y lo que se decidió en aquella ocasión, el 2000, no sé si ustedes recuerdan, que no fue un tema, fue un tema financiero en el 2007. Fue la crisis financiera que, bueno, generó... Tenemos una guerra, senador. Tenemos una guerra. Una guerra hace 39 días. Sí, pero... El impacto de esa guerra no es... Y la carestía de la vida comenzó hace más de un año. Te voy a decir lo siguiente. No son los alimentos. No solamente son, vamos a decir, los materiales de construcción que se han triplicado. No solamente... Te voy a decir, yo tuve una reunión en Los Limones afuera, el sábado en la tarde, y justamente era en un taller de Minguito, Domingo Zorrilla, que cambia aceite, que repara vehículos. Óyete, un cuarto de aceite cuesta 3.2 veces más que lo que costaba hace un año. Entonces, hacer un cambio de aceite a un vehículo, que es una rutina, que es parte del trabajo de cada quien, cuesta ahora 3 veces lo que costaba. Bueno, pero la salsa del petróleo, nosotros no somos productores de petróleo. Bueno, pero no he visto un país donde se escoja un gobierno que le huya a los problemas. A usted lo cogen como gobierno para que resuelva los problemas. No es para que no resuelva. Bueno, pero y si no hubiera problemas, si no hubiesen problemas, usted no va a encontrar situaciones en su país. Aquí hay petróleo alto, hay que gobernar para resolver eso. Hay carestía de materia prima a nivel internacional, hay que trabajar, gobernar para resolver eso. Pero soluciones, no acabar con lo que
va a ser longevo en el futuro de la República Dominicana. Senador, usted hablaba ahorita y mencionó la palabra improvisación. Y la he escuchado, la he analizado en torno a muchas medidas que este gobierno ha tomado. ¿Realmente ustedes consideran que en su conjunto la mayoría de las políticas públicas que toma el gobierno son fruto de la emoción, no del razonamiento lógico y del estudio situacional que vive el país, por un lado? Y la segunda, el gobierno insiste en la convocatoria para la famosa reforma constitucional. ¿Mantiene su partido la misma posición de no acudir a ese diálogo por las razones ya antes expuestas? Bueno, voy a comenzar con lo último. Sí, más cerca. Voy a comenzar con lo último. O sea, yo no sé de dónde le sale al consultor jurídico que él va a convocar a quien sea, a quien vaya, porque finalmente lo que se acuerde en el Consejo Económico y Social no es vinculante con el Congreso Nacional. Y donde está el tema es en el Congreso Nacional. O sea, donde van a hacer lo que quieren hacer realmente es en el Congreso, que no solamente es disminuir el 50+1, porque ellos saben mejor que uno cuál es la situación actual del candidato del partido de gobierno y del mismo partido de gobierno, una situación precaria para alcanzar un 40% en una primera vuelta, precaria para alcanzar eso. Si esto continúa así, hablaremos que va a ser difícil, va a ser precario alcanzar el 30-35%. Entonces, eso es una... Pero hay otra cosa. Aquí hay un candidato que está avanzando. Y hay un expresidente que está inhabilitado. Hay dos expresidentes, hay dos expresidentes que están habilitados para ser candidatos. Entonces, si hay uno inhabilitado, ¿vamos a inhabilitar a los otros dos? ¿O no se puede hacer? Se hizo con Danilo Medina, es un transitorio que está ahí. Entonces no se puede inhabilitar a Hipólito Mejía, inhabilitar a Leonel Fernández. ¿Ustedes han pensado en esa posibilidad? No. ¿Pero y por qué? En el Congreso, porque saben que la amenaza al presidente de la República, a esa candidatura, es Leonel Fernández. No, porque esa no es la... Eso no es lo que se hace una ley que convoca la necesidad de reunir la Asamblea Revisora. Entonces, eso se hace allá adentro y se puede hacer cualquier cosita de eso en el Congreso. ¿Usted cree que el presidente Leonel Fernández eso es que le teme? Aquí, el pasado jueves, Pacheco con su truco, que es un sabio en el manejo de la cosa, hizo un meneo. La ley que se envió para modificar esas partidas arancelarias es una ley orgánica. Pero dice, y no la manejó como orgánica, pero en el Senado... Perdón, doctor, pero dice Servio Tulio, que lo leí ayer, dice Servio Tulio que Pacheco lo hizo bien con respecto a la condición, a la calidad de la ley. No es orgánica. No, pero... Dice Servio Tulio. Es la posición de fin. Era la cantidad... Sí, porque finalmente llegaron a donde tenía que llegar. Ahora, en el Senado, que quede claro que es una ley orgánica. Es una ley orgánica. Y ellos hicieron una adquisición más el vocero adjunto del PRM en el Senado, que es el senador reformista. Con ese completan... Más Eduardo Estrella completan 21. ¿Vocero adjunto a Ramón Rogelio Genao? Sí, adjunto del gobierno. Del gobierno. Vocero del gobierno. Y ya lo avanzaron. Entonces ya avanzaron que eso es una necesidad. Ramón Rogelio, es verdad que tú eres de Jarabacoa. O sea, que las flores, importarlas sin aranceles, afecta a la gente de Jarabacoa. Ahora, el mayor territorio de la provincia de La Vega es el que produce arroz, vegetales y otros frutos.
Y la mayoría de los vegetales. Entonces. Y apoyaron a Luis. De hecho, se ha entonces, apoyaron a Luis. Que le explique bien a los productores de arroz. Sí, apoyaron, que le explique bien a los productores de arroz esa posición de ellos. Entonces, yo lo que quiero decir, que en el Senado son 21. No. Nosotros, la oposición, de verdad, que es el PLD y la Fuerza del Pueblo, nosotros sumamos 11. Sumamos 11. Entonces, vamos a ver en ese mismo sentido. Pero no me contestó la segunda pregunta. En ese mismo sentido. ¿Se improvisaban o no improvisaban? No. Mira, yo te voy a decir. Una pregunta difícil. El hecho de tú no creer en las instituciones del Estado, eso te dice a ti que tú no tienes capacidad de gobernar. O sea, improvisan. Todo lo que se ha hecho aquí se le ha colocado un fideicomiso. Hasta manejar los bienes de la Policía Nacional, señores. ¿Y qué es esto? ¿A dónde que vamos a ir? Oye, lo de Catalina, afortunadamente, se ha comenzado como a derrumbar porque se sabía que eso era un plan para finalmente apoderarse de Catalina. Comenzar un desmonte de espacio, a vender a escondida, a entregar al sector privado, como le han estado entregando todo al sector privado, pero a un sector privado, a una oligarquía, óigase, que no le va a dar oportunidad a este país a que respire. Entonces, todas esas acciones y las que ustedes cuentan que han tenido que retroceder, que yo dándole ganancia de causa al presidente de la República digo, bueno, con el tema de los aranceles, es que él no quiere demostrar que se trata de una improvisación, que leyeron mal lo de Colombia, que leyeron porque sacar 2 ministros y el administrador del banco y lo que dice la FAO, senador, agrícola, a hablar de eso, óyete, porque, pero voy a decir, Limber, que es un productor de plátano, que yo lo conozco de nacimiento, por supuesto, tiene mucho tiempo dedicado a la tela, a la costura, tiene... ¿Qué es eso? Textiles, o sea, a los textiles, zona franca, textil. a la zona franca. Diversificó probablemente eso, y sabe mucho de softball y de pelota. ¿De softball o de béisbol? De ambas cosas. Ajá. Sí. Yo no sabía que él sabía de béisbol. Un promotor de softball. Sin embargo, perdón. Sí, mire, y yo, en ese mismo, usted hablaba de la oposición en el Senado, que son 11, y en ese mismo sentido, yo quisiera hacerle una pregunta. Muchos han hablado, usted es un político, estamos hablando del senador nada más. Muchos han hablado de los acuerdos PLD, Fuerza del Pueblo, el FUPU, y yo le quiero hacer una pregunta. ¿No sería anacrónico que la Fuerza del Pueblo apoyase en algún momento al PLD? Digo yo, que ustedes salieron de un partido viejo hacia un partido nuevo, ¿no sería algo como desfasado en el tiempo? Apoyar parece ser que... Es una pregunta, ¿no? Pero me recuerda, no sé si Virgilio, parece que ha leído mucho a Juan Isidro Jiménez Grullón. Sí. Para Juan Isidro todo era anacronismo. Sí. Todo lo que no entendía era anacronismo. Entonces, pero dígame. Digo, nosotros somos un partido en crecimiento, un partido en desarrollo. El PLD ha planteado un proceso de reorganización. En esta etapa, nosotros decimos, si es un anacronismo, aliarse al pueblo dominicano en defensa de que tenga mejor alimentación, de que se le respete su derecho, de que al pueblo dominicano se le garantice su seguridad plena, no una postalita, no, seguridad. Aquí no hay seguridad, aquí hay 2 temas que hay que resolverlo: el alto costo de la vida, inflación y la inseguridad. Este gobierno fracasó en ambos. Y eso, miren, el que está en la calle, el que anda pueblo por pueblo, municipio por municipio, sabe
lo que está ocurriendo. No saben gobernar. Entonces, ustedes pelean en pareja, senador. Y la alternativa que dice el pueblo dominicano es que Leonel Fernández va a ser el próximo presidente. Y si fuera Margarita la candidata. No, ya, entrégate. Será de otro partido, pero el candidato que quiere el pueblo dominicano, el que el pueblo dominicano tiene en la boca, se me parece mucho esto al 2003, es a Leonel Fernández. Pero usted apoyaría a Margarita. Yo tengo la misma inquietud de Virgilio, pero no tengo el enfoque de Virgilio porque yo no estoy en el PRM. Mi enfoque es el siguiente. Desde afuera, desde las gradas, uno observa que el gobierno, con iniciativas como la reforma constitucional, cero arancel para 67 productos, ha generado la creación de un bloque de oposición, lo que nadie había logrado hasta ahora. Y mi pregunta es, ¿hasta cuánto ustedes han avanzado para no solamente tener una posición conjunta en cuanto a estos y otros temas que puedan surgir, sino otros acuerdos de cara al 2024? Ay, Dios mío. Mira, María Elena, el tema es, como decía, nosotros estamos demasiado concentrados en esto. Hoy yo voy de aquí a una reunión de la dirección política. Nos reunimos todos los lunes a las 11 a dar el informe de organización. Hoy nosotros tenemos afiliados, o sea, que estamos alimentando el padrón en la Junta Central Electoral, creo que 807,000 afiliados. Estamos afiliando un promedio, haciendo jornada bochista, para no plagiar los esfuerzos concentrados, jornada bochista, casa por casa. Estamos hablándole del tema del alto costo de la vida, estamos hablando de seguridad, hablando de alternativa con la gente, y estamos afiliando cada semana, un promedio entre 12 y 17,000 personas. Ha sido el comportamiento cuando reiniciamos esto el 1 de marzo. Y nosotros esperamos al 30 de junio, que es nuestra meta, tener más de 1 millón de afiliados ahí en el padrón. Pero ya nosotros tenemos cerca de 50,000 direcciones de base. Tenemos unas 2,000 y tantas direcciones medias, todas vinculadas a un recinto electoral. El 30 de junio nosotros estamos entregándole eso a la dirección de electorales del partido para que inicie el trabajo electoral. Entonces ya las circunstancias hablarán. A doña Consuelo, adelante. Cosas raras. Ni siquiera en la víspera del cumple, caramba. Bauta estaba muy contento ayer ahí en Santo Domingo Este. Bauta, doctor, por orden de edad y experiencia. Yo quisiera solamente decirle, esto en primer lugar, agrónomos en lucha, defiendan el AMPA, precisamente que estamos hablando de agricultura, dicen los agrónomos. Iniciará a partir del lunes un Vía Crucis Nacional Agropecuario, que es parte de la lucha que sostenemos en contra de las masivas cancelaciones de técnicos y altos precios de los productos básicos de la canasta familiar. Según el presidente del AMPA, Danilo Severino, el Vía Crucis se iniciará en Dajabón y hará paradas en sus delegaciones hasta llegar al Palacio Nacional en Santo Domingo. Eso es importantísimo. No, eso porque mire, incluso el tema de la peste porcina, el tema incluso de retraso con la vacuna de los pollos. Exacto. En las granjas. En la ganadería. Eso tiene está muy vinculado a la cancelación de técnicos calificados. Exacto. Donde se ha invertido recursos para formación de esas personas. Yo le agregaría a ese Vía Crucis, un Vía Crucis que yo voy a comenzar. Yo no me voy a cansar ya de aquí en adelante de hablar que al pueblo dominicano que no se coma un pollito de esos que están trayendo de Brasil, que tenían 2 años almacenados por allá, que han perdido hasta peso. O sea, esa proteína no sirve. La van a almacenar aquí por mucho tiempo. Que vayan a buscar el pollo picado, el pollo que está sangrando, que esa es la proteína que sirve. Es preferible pagar unos pesos más, que ha sido por la irresponsabilidad y el desconocimiento de este gobierno, que hoy, cuando salió el PLD del gobierno, el precio de la libra de pollo era 40 pesos. Sí, señor. Y hoy usted para comprar una libra de pollo necesita 82. dar 85 a 90 pesos señor. Para comprar los frescos. Pero finalmente, y de política. No, yo quiero que ustedes se ocupen de AMPA, porque AMPA tiene una lucha muy dura. Doctor, supongamos, como dice María Elena, que se haya hecho
un frente opositor y se haga una encuesta o alguna forma de medición en donde sea el candidato o la candidata del PLD que quede arriba, ¿ustedes la apoyarían o lo apoyarían? No ha ocurrido. Cuando ocurra, opinamos. Bauta, finalmente, la actividad de ayer, que yo lo vi a usted muy alegre ahí en Santo Domingo. Mira, yo estaba muy alegre, contento. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Para mí ha venido un gran técnico. Me va a ayudar mucho con el tema de la seguridad social. A propósito, ¿cómo que se llama ese técnico que se fue ayer? Rafael Castillo. Okay. Para mí, Julio, debo decirte que de los legisladores, de los diputados. Ahora hicieron una expectativa como que era de los diputados, el Papa Juan Pablo III. El que más conoce de seguridad social, el que tiene la visión más clara de seguridad social. Yo creo que una gran adquisición. Y la circunscripción 2, a partir de ayer, es de la Fuerza del Pueblo. Ahora, yo te voy a decir una cosa. ¿Tú sabes cuántas actividades hicimos nosotros en el día de ayer? Documentadas, que yo las llevo para informarla en la reunión de la dirección política, coordinada por la Secretaría de Organización. 187 actividades el domingo, incluyendo la circunscripción 3. Se movilizó Simón Bolívar, se movilizó Capotillo en jornada bochita. Prácticamente todos los barrios de la Ribera que pertenecen a la 3, nos movilizamos en la 2. En la 2 hubo movimiento importante. En el Gran Santo Domingo. Y después en toda la geografía nacional. En eso que estamos. Y diciéndole a la gente, que los responsables, bueno, los numeritos están claros, porque uno baja y otro sube. Dile algo, dile tú, que no. Dile tú. El gobierno ha dicho a través de su consultor jurídico que va para adelante con la transformación de la Constitución. Pero ya le habló de No, pero espérate, lo que digo es, ella dice que va para adelante. Sí. Entonces, hay posibilidad de que PLD y Fuerza del Pueblo, de manera coordinada. Uno baja y otro sube. Ahí lo hicieron, o sea, aunque lo hicieron juntos, pero lo hicieron separado. Uno habló, el otro habló, y entonces se retiraron. Ante eso, ¿puede haber alguna acción conjunta? No. Es una situación que obliga a que la oposición se junte. No solamente PLD y Fuerza del Pueblo. Alianza País y todos los independientes y la gente del PRM que entiendan. ¿El PRD? Y del PRD y la gente del PRM, los legisladores que entiendan que eso es una necedad. Que eso fue una propuesta sin argumento. Que lo que ellos buscan, como dicen los senadores, el Ministerio Público Independiente, que dicen los senadores del PRM que solamente es independiente en la capital, porque asumen que la carrera en el Ministerio Público no es lo que garantiza la independencia del Ministerio Público. Y yo creo que ahí es que está la independencia. Lo garantiza la voluntad política del presidente. Después que la Procuradora General de la República ha dicho que no es necesario, que se tiene un Ministerio Público independiente, pero que no es necesario abordar este tema con una reforma constitucional, porque hay una ley del Ministerio Público. Entonces, con eso, abordando esa ley, le damos los instrumentos. Ahora, lo que no vamos a permitir es que el presidente de la República se dé lo que él quiere darse. Designar un ministerio público por 6 años inamovible, que yo no sé por qué razón lo quiere hacer. No sé si es que desde el gobierno se han cometido demasiado atropellos y ya están sintiendo el temor de que podría ocurrir lo mismo con ellos, que yo creo que no va a ser así, porque no somos iguales. Terminamos, tú tienes una pregunta final. De repente, Bauta, el Omicron acabó con la pandemia. ¿Eso no tiene marcha atrás? No, la pandemia acabó con ella, no ha acabado nada con ella. O sea, está todavía... 30 casos nuevos en el boletín de hoy a nivel nacional. Está bien, 30 casos nuevos. Eso es muy bien. O sea, la vacuna, el Omicron... En 4 provincias y ninguna llega a 10. Y el impacto, José. Sí. De que nosotros no tenemos ese tránsito tan fluido. Por ejemplo, con la parte de Asia, China y Hong Kong, que han tomado
las medidas que deben tomarse. Inglaterra cerrado. También. No tenemos ese vínculo con Europa. Y Estados Unidos, afortunadamente, la zona norte ha sido la afectada y tampoco tenemos ese tráfico. Porque las pandemias, así es que o sea que ya, no se tiene vuelta atrás. La pandemia debe terminar, debe convertirse en una endemia, pero eso lo declara no el presidente de la República Dominicana, lo declara la Organización Mundial de la Salud. No lo ha hecho señores, gracias a Bauta, muchas gracias. Cambio fuera. Increíble.